Como cada fin de semana, mis estimados, les saludamos desde este lado de la línea y nuestra gratitud hacia ustedes sin duda es muy grande porque nos brindan minutos de su tiempo, minutos de su vida. Y por eso nuestro objetivo es poder meditar juntos en la palabra de nuestro Dios para compartir enseñanzas que de manera personal suelen fortalecernos y deseamos que también puedan fortalecerle a cada uno de ustedes. Caminar en este mundo, sin duda alguna, tiene altas y bajas. Tiene momentos de felicidad, pero también hay momentos de dificultad. Sin embargo, con la meditación de esta noche, queremos animarle, queremos exhortarle, queremos motivarle para seguir esforzándonos en esta vida. Pensar en esa vida que ha sido prometida desde hace siglos atrás. Y mis estimados, es por eso que esta noche queremos hablar de uno de los sermones que sin duda alguna no tienen igual. Más de una ocasión nos hemos acercado quizá a una iglesia, hemos escuchado a un orador, hemos escuchado a otro, pero el contenido profundo proviene siempre de la palabra que Jesús pronunció para cada uno de los oyentes y también para nosotros. La meditación de esta noche está basada en el libro de Mateo capítulo 5. Y sé que usted lo ha leído más de una vez, pero si esta noche usted encuentra fortaleza, encuentra gozo, toma impulso para no descender ni retroceder en esta vida espiritual. El capítulo 5, verso 1 dice de la siguiente manera: Viendo la multitud, hablando de Jesús, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Jesús estaba iniciando, mis estimados, su primer gira misionera. Aproximadamente era medio año, hablamos de julio o agosto del año 29, y una gran multitud le seguía. Pero dentro de toda esa multitud, Jesús llama a sus discípulos. Mateo y Lucas son los que describen este discurso, pero de manera más pronunciada lo hace Mateo, tratando de detallar, aunque el discurso fue abundante. Mateo extrae un resumen maravilloso para aquellas personas y también para nosotros. Ese discurso empieza en el verso 3 que dice de la siguiente manera: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús contemplaba una multitud y sabía que al paso de los años, de los siglos, esa multitud también se repetiría. La palabra pobres en el griego, que es ptojos, significa pobre extremo. Así que diría el verso: bienaventurados los que viven pobreza extrema en espíritu. Y es que, mis estimados, había personas, y en este momento también hay personas que vivimos una miseria espiritual. Es decir, nos damos cuenta de nuestra condición, nos damos cuenta de cómo estamos. Y en aquel momento Jesús se dirigía a todas las personas que, sintiendo esa necesidad, añorando las cosas celestiales, no fueron indiferentes ante todo lo que se estaba prometiendo. Y es que, mis estimados, toda la palabra de Dios, cuando usted lee principalmente Apocalipsis, está lleno de promesas. Esas personas se dan cuenta que en nuestra naturaleza, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar, estamos lejos de todo eso que Dios ha prometido. Y reconociendo esa condición, empiezan a buscar, empiezan a añorar las cosas celestiales. Empiezan a buscarlas porque muchas veces solamente lo añoramos y creemos que nos va a caer, que nos va a llegar por sí solo. Estas personas pobres en espíritu, a los cuales Jesús llama bienaventurados, es esas personas que añoran las cosas celestiales, pero también van y las buscan. Y entonces les dice, porque de ellos es el reino de los cielos.
todas las personas que reconociendo nuestra pobreza espiritual, que reconocemos nuestra condición humana, añoramos las cosas celestiales y las buscamos, la promesa es hermosa y dice, entrarán al reino de los cielos. Por lo tanto, mis estimados, esto también debiera ser una amonestación para quienes a veces nos creemos ricos espiritualmente. A veces nos creemos ricos espiritualmente porque decimos, no hay necesidad de estudiar, no hay que estudiar tanto, no hay tanta necesidad de orar y mucho menos hay necesidad de compartir. Porque todos los evangelios, la palabra de Dios nos dice que orar, estudiar y compartir es básico en el crecimiento de todo cristiano. Si descuidamos de alguna manera estas secciones, podríamos estar cometiendo el error de creernos ricos espiritualmente, no tener necesidad. Sin embargo, mis estimados, el verso dice que el reino de Dios en aquellos pobres no solamente será en un mundo venidero, sino también en este mundo. Porque aún teniendo precariedades físicas o financieras, las personas pobres en espíritu que reconocen su naturaleza, buscan lo celestial, suelen tener gozo, fortaleza y también crecimiento. Es la primer bienaventuranza que Jesús menciona en ese sermón. El verso 4 habla de otro grupo de personas y otro nivel en el crecimiento espiritual y dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El griego original, llorar, lo menciona como panteo y dice que es un dolor intenso. Y aquí quiero especificar algo. Hay una diferencia entre dolor intenso y dolor genérico. Por ejemplo, el dolor intenso nos hace llorar y el dolor genérico únicamente nos entristece. Hay personas que sentimos dolor y entonces usted podría hacer un comparativo de qué le hace llorar y de qué le entristece. Pero hablando de la vida espiritual, se refiere a las personas que lloran, a las personas que ven su imperfección física, su imperfección espiritual y buscan en todo momento esa perfección espiritualmente hablando. Este verso también aplica para las personas que en algún momento pasan un momento de luto o aquellas personas que son desengañadas. Muchas veces viendo esa decepción sentimos un dolor intenso. Y en esta bienaventuranza hay una promesa. Dice, porque ellos recibirán consolación. Mis estimados, en Dios hay ayuda. Si usted pasa momentos difíciles y quiere ayuda, tiene que acercarse a Dios. También en Dios hay alegría. Quizá el ánimo ha caído. Bueno, aquí hay reanimación. Es lo que promete esta bienaventuranza. Pero ¿sabe de qué manera es que usted puede recibir ayuda, alegría o ser reanimado? Cuando usted decide recibir al Espíritu Santo, porque Él es el consolador. Y quizá en su vida personal diga, es que yo no necesito ayuda, gracias a Dios, estoy alegre y me siento animado. Mis estimados, otra manera en la que reciben consolación o recibimos consolación es en ese consuelo de saber que hay pecados perdonados. Si usted de alguna manera sufre por algún error en el pasado, llévelo ante Dios. Y entonces el Espíritu Santo le dará ese consuelo del perdón de sus pecados. Jesús en ese sermón menciona ahora en el verso 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y en nuestro vocablo latino, a veces manso está fuera del contexto real. En el griego, manso proviene de la palabra praus, que significa suave, que significa gentil. Y sabe, la mansedumbre, que proviene de los mansos, es una actitud del corazón, es una actitud de la mente, es una actitud de la vida, porque es un proceso para la santificación. ¿Saben, mis estimados? Cuando Jesús se refiere a esos mansos, se refiere a la persona que vive en mansedumbre. ¿Y qué es la mansedumbre? Es aceptar la voluntad de Dios y someternos a Él. En pocas palabras,
Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que se dominan a sí mismos bajo la voluntad de Dios. Saben, Adán y Eva no pudieron dominarse, no quisieron someterse a los designios de Dios. Y saben, ellos perdieron el reino que les había sido confiado. Hoy usted y yo tenemos la oportunidad de vivir bajo la voluntad de Dios, dominarnos y someternos a Él. Y hay una tierra, dice ahí, por heredad que hemos de recibir. Pero quiero decirle que esto es a su debido tiempo. Hay una tierra prometida esperando, Jesús menciona en ese sermón. Pero es importante vivir bajo la voluntad de Dios y dominarnos a nosotros mismos. Es de esta manera que Jesús le enseñaba a las personas. Y usted entonces puede ir atando cabos. Jesús está hablando de una promesa, de una tierra prometida, de un reino prometido, pero va marcando pautas para llegar a él. Durante todo el caminar del cristiano en este mundo, siempre hay laceraciones, hay golpes, hay heridas. Pero un cristiano verdadero, y yo sé que usted se empeña, se esfuerza por ser uno de esta lista, un cristiano verdadero. Mis estimados, es importante implementar estas enseñanzas de Cristo. En el verso 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y si yo le preguntara esta noche, ¿cuántos de ustedes han tenido hambre, han pasado hambre o han pasado sed? Añoramos un bocado de comida, un vaso de agua. Y el verso dice, serán saciados. Pero debo decirle que dice textualmente, hambre y sed de justicia. El alma añora justicia. ¿Y qué es la justicia bíblicamente? Bueno, el griego original es dikaiosún y significa lo correcto ante los ojos de Dios. El ser humano persigue muchas cosas. Muchos perseguimos recursos terrenales. Otros perseguimos honor, algunos más poder, otros satisfacción de nuestros apetitos físicos, algunos vamos detrás de filosofías, otros de riquezas materiales. Pero esta bienaventuranza, Jesús se le está dedicando a personas que desean la justicia de Cristo. Esa justicia de tener lo correcto ante los ojos de Dios. Si usted se ha esforzado en su vida personal, busca un desarrollo, busca un crecimiento y muchas veces las cosas no funcionan como usted espera, como usted creía. Dice la promesa, todo aquel que busca lo correcto ante los ojos de Dios será saciado. La semana pasada hablábamos de Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Esta bienaventuranza nos invita a que busquemos lo correcto ante los ojos de Dios y seremos saciados en todos los ámbitos, mis estimados. Por lo tanto, usted puede ir conceptualizando que estas bienaventuranzas es un sermón para poder vivir bien y alcanzar las promesas de nuestro Dios. La siguiente bienaventuranza dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La palabra misericordia proviene del griego elemón, que significa piadoso y compasivo. Una persona piadosa y compasiva es aquella que le gusta hacer justicia y en pocas palabras es aquella que busca lo bueno ante los ojos de Dios, pero lo hace para con sus semejantes. Y es que menciona el comentario que quienes somos crueles, quienes somos desconsiderados, duros espiritual y físicamente, rara vez vamos a recibir un trato bondadoso. Sin embargo, los que son bondadosos y considerados con las necesidades y sentimientos de sus semejantes, se dice que encontrarán, y quizá usted ya lo haya vivido, una paga misericordiosa en este mundo, pero sobre todo, mis estimados, el día del juicio final. No podemos tapar con nuestros dedos la luz del sol. No podemos evitar ese juicio que ha de venir sobre la tierra. Y Jesús trataba de prevenir a los oyentes y decir, miren, si ustedes son piadosos, si son compasivos, si hacen lo bueno ante los ojos de Dios con sus semejantes, el día del juicio final, ustedes también alcanzarán misericordia. Y mis estimados, bienaventurado es un sinónimo de dichoso, de feliz.
Muchas veces vemos la necesidad y sentimiento de los demás, pero si somos indiferentes, aún nuestra felicidad se ve truncada. Jesús trataba de ampliar un conocimiento a todas las personas que en aquel momento le rodeaban. Pronunció: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y a la luz de la Biblia, corazón significa conciencia, nos habla del hombre interior, de nuestra mente. Entonces, ¿quiénes son los de limpio corazón? En pocas palabras, mis estimados, los que tienen perfección en su carácter. Y aquí es donde muchos topamos con la pared porque dominamos muchas cosas, pero no dominamos nuestro carácter. No lo podemos perfeccionar. Debo decirle que una manera en la que usted y yo podemos perfeccionar nuestro carácter es teniendo una vida consagrada. Y consagración no significa que no haya ningún pecado, mis estimados. Una persona que se aleja de sus errores del pasado y prosigue a una perfección en Cristo es reflejo de una vida consagrada y un moldeo o una perfección del carácter. Y Jesús dice que si nosotros somos capaces de llevar esto en nuestra vida, veremos a Dios. Vuelve a hacer un énfasis en el reino de Dios. ¿Saben? Si nosotros caminamos de esa manera, podemos ver a Dios ahora. Quizá no físicamente, pero sus bendiciones las podremos palpar. Y en algún momento futuro, la palabra de Dios dice que también podremos verle cara a cara en su reino celestial. Con esto, mis estimados, debo decir que no podemos tener un ojo en las cosas de este mundo y otro ojo en la Canaán prometida. Jesús llama bienaventurados, felices, los que se ponen como objetivo la perfección de su carácter a través de una vida consagrada. Cuando reconocemos nuestros errores del pasado y proseguimos a esa perfección en Cristo. Yo le preguntaré esta noche, ¿desea usted ver a Dios? A veces los motivos para desistir son muchos. Los golpes de la vida son grandes. Los daños con otros seres humanos son inmensos. Pero esta noche no quiero que piense en eso usted. Piense en las promesas que Dios nos está dejando a través de las bienaventuranzas. El verso 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los pacificadores? El griego original los llama nopoios. Y esto es hacer paz. Mis estimados, qué difícil encontrar hoy en día personas que motiven, promuevan la paz en su forma de hablar. Normalmente estamos acostumbrados a que si me gritan, grito, y si me hablan bonito, hablo bonito, pero si me hablan feo, hablo feo. Esta parte nos llama a contribuir a la paz en sociedad. Nos llama a estar en paz unos con otros. Nos llama a orar por la paz mundial y contribuir también para tener paz. Y alguien podría decir, ¿y qué es la paz? ¿Es tranquilidad tal vez? El comentario toma 4 palabras para ampliar este conocimiento y dice que la paz contiene bienestar, la paz contiene salud, la paz contiene prosperidad y la paz contiene entereza. ¿Saben por qué? Porque Cristo es el príncipe de paz. Por lo tanto, los pacificadores son quienes se encargan de reproducir la imagen y las acciones de Cristo. Y cuando lo hacen, entonces dice, son llamados hijos de Dios. Y saben, mis estimados, esta noche bien valdría la pena preguntarnos si nosotros pudiésemos ser llamados hijos de Dios. Si no es así, debiéramos esforzarnos. ¿Y cómo sabríamos que estamos siendo pacificadores? Si somos capaces de estar en paz con Dios y estar en paz con nuestros semejantes. Si no estamos en paz con Dios, esta noche puede tomar un tiempo para estar a cuentas con Él. Si no estamos en paz con nuestros semejantes, esta noche también tenemos una oportunidad para arreglar ese detalle. Pero, mis estimados, el sermón se torna ahora, da un giro y dice,
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Una persona que se acerca a Cristo no puede seguir siendo la misma persona. Quienes procuran abandonar el mundo en algún momento van a sufrir persecución. En el antiguo mundo, algunos eran llevados al Coliseo, otros eran perseguidos en cuevas. Y hoy tal vez podríamos iniciar hablando desde quien sufre un bullying. También habrá quien reciba rechazo de parte de amigos, familiares, en el trabajo, en la escuela. Y el caso más grave es cuando entonces, tratando de abandonar las cosas de este mundo, también la muerte toque a nuestra puerta. Y es que debemos entender que desde la caída existe enemistad entre el que sigue la voluntad de Dios con el que sigue la voluntad humana. Claro ejemplo es Caín y Abel. El que decidió seguir los caminos de Dios es asesinado. ¿Por quién? Por su propio hermano que seguía los caminos de este mundo. Una misma promesa para quienes han llevado a cabo las 8 condiciones anteriores, el reino de los cielos. Mis estimados, avanza y dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Vituperar, oneidizo en el griego original. Injuria, calumnia, insulto. Mis estimados, una persona que decide crecer también puede ser aborrecida por causa de Dios. Pero la palabra de Dios dice que quien pierda la vida por causa de Él, la hallaría. Los verdaderos cristianos debemos estar dispuestos y listos para padecer por Cristo. Por eso el verso 12 dice que un cristiano debe gozarse pese a lo que nos ofrezca esta vida, pues todas las cosas siempre nos ayudan a bien. Por eso, mis estimados, recuerden esta noche, el sufrimiento desarrolla paciencia. Y por eso un cristiano maduro entiende que el sacrificio puede ser grande, pero la recompensa también lo será. Hay profetas que fueron mencionados en el verso 12, y quiero que venga a su mente el profeta Elías, que fue perseguido por Jezabel y por Acab, Jeremías, que fue perseguido por sus compatriotas, todos perseguidos, pero purificaron su vida y eliminaron la escoria del carácter. Es mi deseo y es mi oración que esta noche usted, a través de estos pequeños versos, pueda encontrar cómo purificar su vida y cómo eliminar la escoria de nuestro carácter. El reino de los cielos es una promesa real, pero es importante actuar para crecer en nuestra vida espiritual. Que la oración, el estudio de su palabra y compartir, mis estimados, pueda ser un motivo de crecimiento, pero sobre todo también de consagración. Gracias por habernos sintonizado esta noche y esperamos que cada mensaje que usted escucha pueda ser de beneficio personal y también para quienes les rodean. Que Dios les bendiga.